Queremos también hoy en nuestro programa abarcar otros aspectos que hacen a la realidad política, social, económica, cultural en su más amplio sentido en Latinoamérica. Y nos vamos a referir a las situaciones que suceden en Chile por una parte, pero también en la República Plurinacional de Bolivia, con lo que todos sabemos, y usted ya habrá estado o debe estar muy bien enterado al respecto por todo lo que se publicó sobre una y otra situación, que son absolutamente diferentes en cuanto a las causas de estas consecuencias, pero que tienen como denominador común el pueblo en las calles, y no justamente en marchas pacíficas o en marchas en pro de conseguir de buenas maneras reivindicaciones y o cambios, sino todo lo contrario. Vamos a ver primero, vamos a abordar en primer término la situación en Chile, que de acuerdo con lo que se puede leer y con lo que uno puede conocer de los procesos históricos por una parte, pero también de los procesos electorales, específica y fundamentalmente en los 4 últimos periodos en los cuales se alternaron la presidencia de la Nación, Michelle Bachelet, y el actual presidente Piñera, tienen como marco general en el cual se desenvuelven una constitución que fue redactada y aprobada durante la dictadura de Pinochet en la República de Chile. Pinochet Ugarte, el dictador, el asesino, el genocida, tanto para el pueblo chileno como integrante también del denominado Plan Cóndor en nuestra América Latina, en las revoluciones o en los períodos de alzamientos militares contra autoridades constitucionalmente determinadas a través de elecciones. Y se dice que en Chile, por ejemplo, son múltiples las variables que entran en juego en estos días de tanta crisis, de tanta violencia, de tanta incertidumbre, de tanta queja social. Pero dentro de todas esas variables, 2 son las que, de alguna manera, si se las estudia y se las conoce, se constituyen en las que puedan explicar el porqué de esta realidad en la República Trasandina. Y son el tema de la salud por una parte y el de la educación por otra. Tanto es así que en la propuesta de cambio de la Constitución chilena, esos 2 aspectos, el de la salud y el de la educación, van a ser debatidas para confirmar si deben ser gratuitas o no en forma universal, tal como lo son aquí en nuestro país. Tenemos 2 informes al respecto. El primero de ellos habla de cómo funciona el sistema de salud en Chile, y así se lo explican. Aproximadamente 17 millones de habitantes, pero solo un 17,5% tiene acceso a un sistema de salud privado, mientras que el 67,7% restante debe atenderse en el sistema público de salud chilena. El sistema de salud público, llamado FONASA, se caracteriza por la falta de profesionales de la salud. Es más económico porque es público y de igual beneficios para todos. Este se financia con el 7% del sueldo del asegurado. Mientras que el sistema de salud privado tiene mayor cantidad de profesionales al servicio de la gente, es de mayor calidad y por esto menos económico, dependiendo de lo que el asegurado pague o de sus beneficios. A diario podemos ver esta imagen y las diferencias que existen en nuestro sistema de salud, y así se demuestra la inequidad en Chile. Inequidad lo podemos definir como la diferencia injusta y evitable en el nivel de salud entre las personas de acuerdo a su nivel económico. La inequidad se produce por la diferencia de condiciones sociales en la salud. Y para lograr la equidad en salud se necesitan de 3 aspectos fundamentales: igualdad de acceso a la atención, igualdad de usos de recursos e igualdad de calidad de atención para todos. Existen distintos determinantes de la inequidad, que en este caso se definen como determinantes sociales de la salud,
los cuales se refieren a las condiciones sociales en que las personas viven, trabajan e impactan sobre la sociedad. En primer lugar está el contexto sociopolítico, los cuales son los factores del sistema político y social que influyen directamente en la calidad de vida de las personas. Luego, las circunstancias materiales, condiciones en las que las personas nacen y se desarrollan durante su primer ciclo de vida, determinando su manera de vivir y de posibilidad para satisfacer todas sus necesidades. También existen factores biológicos, que están determinados de acuerdo a cómo la sociedad se compone, y son relevantes para las estrategias a nivel local, como por ejemplo es el caso del sexo, edad o etnia. Existen también factores conductuales, los cuales dependen de la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el consumo de tabaco, la alimentación, la actividad física o el consumo de alcohol. Por último, existen factores psicosociales, los cuales se centran en el entorno en que las personas se desenvuelven a diario, tales como la falta de apoyo social o el estrés. Lamentablemente, nuestro país es uno de los lugares del mundo más desigual y con una brecha gigantesca entre las personas más ricas y las más pobres. Siendo en Latinoamérica el país con mayor PIB, seguimos siendo el con mayor inequidad entre los grupos sociales. Si tomáramos en cuenta la educación como un elemento clave, una persona de bajos recursos ampliaría sus posibilidades de surgir y así tendría acceso a una posible mejor calidad de vida, con la ayuda del gobierno y, por cierto, un cambio en el sistema de salud. Este material realizado en Chile muestra en forma sintética, o trata de hacerlo y esperemos que lo haya logrado, explicar esa realidad de la prestación de salud o del sistema de salud en Chile que obviamente estaba muy bien contado en estas imágenes, no es para todos, tiene serias dificultades en cuanto a lo que conceptualmente se decía en el final del video, la equidad. Y a pesar de ser Chile el país latinoamericano de mayor ingreso per cápita, o de Producto Bruto Interno, mejor dicho, no de ingreso per cápita, esa distribución de la riqueza se da en forma muy concentrada en un % muy pequeño de la población. El tema del sistema de salud en Chile. Pero pasemos a otro material que nos habla de, en este caso, el sistema educativo en Chile, que junto con el anterior, el de la salud, según se dice, fueron los principales detonantes de la actual crisis que todavía padece el país hermano. Veamos el material. Como es de público conocimiento, la educación superior chilena es una de las más caras del mundo. Y eso no es porque Chile sea el país más rico del mundo y pueda costearse altos precios, sino porque se nos carga más la mata a las familias en relación al financiamiento de esta. Cada vez que alguien piensa en ingresar a la educación superior, ya sea a la U, al IP o al CFT, tiene que pensarlo 2 veces o más. Entrar significa endeudarse muchos años para pagar carreras que muchas veces no son de calidad. Créditos como el CAE, el Corfo y el Fondo Solidario nos prestan la plata para estudiar a cambio de venderle nuestras almas y terminar pagando montos gigantescos. No solo eso, además debemos pelearnos por las becas que prometen gratuidad, pero que son insuficientes y que para ganárnosla hay que demostrar que comemos una vez al mes o que ganamos menos de 300 lucas. De tener ese sueldo pasamos a ser considerados millonarios. ¿Qué ideal de educación defiende este modelo de financiamiento? ¿Cuál es el rollo que está detrás de las becas y los créditos como forma de costear la educación del estudiante? No estaba tan perdido Piñera cuando, para sorpresa de todos, señaló que considerar la educación como un derecho social era un cuento viejo, añejo, muerto desde la dictadura. Ahora se trataría de un bien de mercado, nada más y nada menos. Como si uno fuera al súper a comprar algo para comer, o ir al mall a comprarse zapatillas. En ese sentido, la educación se ve como una inversión personal que realiza alguien para después beneficiarse individualmente de ello. Por ejemplo, se estudia medicina para ganar plata y para tener prestigio social. Por eso, dicen ellos, es justo que paguen la carrera con su propia plata, y si no la tiene, hacer lo que la mayoría hace, endeudarse. Pero esa es la visión de ellos, pues somos muchos los que pensamos que no es así, o al menos no debería serlo. Cuando una sociedad tiene buena educación pública y gratuita,
Esa sociedad entiende que generando buenos profesionales y buenos técnicos no solo se benefician ellos individualmente, sino que todos. Así, más personas ponen sus conocimientos a disposición del desarrollo del país y por ende es deber de la sociedad en su conjunto financiarla. En otras palabras, inversión pública para beneficio público y no inversión privada para beneficio privado. Incluso los países más desarrollados y capitalistas lo han entendido así, y hasta ellos tienen educación gratuita. Entonces surge la pregunta, ¿por qué en Chile los políticos y los empresarios de la educación se resisten tanto a la gratuidad? Simple, porque son ellos los más beneficiados de este sistema de financiamiento. Los bancos nos prestan la plata, las universidades, institutos y CFT cobran aranceles carísimos, y los políticos, una de tres, o tienen acciones en los bancos, o son dueños de las instituciones educativas, o simplemente les sueltan un billullo. Y ellos, hábiles zorros, sueltan una beca para que no aleguemos mucho, y la cosa siga siempre igual. Y claro, ahí está el asunto. Si se cambia el modelo de educación o el sistema de financiamiento, se les cae su negocio. Un negocio a expensas de todo el esfuerzo que hacen las familias para que sus hijos estudien. ¿Será justo? Evidentemente no. Un negocio no puede estar por sobre el derecho de las personas, pero esto hace rato que es una realidad en nuestro país. Y tal como lo hemos ido dejando claro desde el 2006, el 2011 y este año, ya no estamos dispuestos a aceptarlo. Material, los dos que hemos visto referidos a dos aspectos de la situación chilena, el de la educación por una parte y el de la salud, que en términos generales en el país trasandino son pagas, son de carácter privado, y si bien existe un sistema de atención pública, tanto en la educación como en la salud, no satisface ni siquiera los requisitos mínimos al que deben, según los que pensamos que es un derecho social, tanto la educación como la salud, acceder los ciudadanos. Se convierten más en bienes de consumo que en otra cosa, es decir, en negocios. Y de acá pueden surgir innumerables formas de análisis o hacerlo desde diferentes dimensiones, pero una que se nos ocurre es, estos dos temas que son tan problemáticos en Chile, están resueltos aquí en la República Argentina, donde la salud y la educación son gratuitos, hasta casi son políticas de Estado, que hoy nadie discute, al margen de aquellos aspectos que hacen que mucha parte de esa salud y mucha parte de esa educación en la actualidad en nuestro país no sean gratuitos ni estén al alcance de todos. Pero en términos generales podrían decirse que la Argentina lo tiene resuelto desde hace muchísimo tiempo y gracias a decisiones de tipo político que se tomaron oportunamente. Entonces, una de las preguntas de investigación que podrían surgir de estas dos apreciaciones es que en un análisis comparativo, si tenemos esas ventajas, ¿por qué existen tantos problemas aún en nuestro país? Porque, fíjese, si en la Argentina la salud y la educación en términos generales son gratuitas y existen innumerables problemas, imagínese lo que sucede hoy en Chile, donde desde hace mucho tiempo y gracias, entre comillas, a la vigencia de una constitución que fuera redactada durante la dictadura de Pinochet y todavía en vigencia, esos productos comerciales que se constituyen en aquel país, la salud y la educación, dan grandes ventajas económicas, dan innumerables ganancias a un sector muy chiquito de la sociedad y el resto queda relegado. A eso también hay que sumarle estos dos aspectos, el tema del transporte que con su aumento en los últimos días o en las últimas semanas fue el detonante de ese mar de fondo que existía
entre otros aspectos con lo que hemos citado hasta el momento. También hay que rescatar que, más allá de la simpatía que se pueda tener o no por la gestión de Piñera, por su ideología, por su forma de encarar los beneficios a una sociedad, de privilegiar muchísimo a un sector muy chiquito y sumir en la espera, en la esperanza de alguna vez van a mejorar a otro sector, el más grande de aquella sociedad, es que los inconvenientes que hoy se presentan con los ataques a innumerables negocios o toda la crisis que vimos en las calles, la represión militar que impuso justamente desde el Ejecutivo el presidente Piñera, está tratando de solucionarse dentro de un marco democrático, es decir, en la convocatoria de los distintos sectores a la posibilidad de constituir una asamblea para modificar la Constitución, de escuchar, atender, tomar nota y aplicar las modificaciones que esos sectores hoy en queja le están solicitando. Esto hay que rescatarlo porque se está tratando de encontrar una solución dentro del sistema constitucional, dentro del sistema democrático que está en vigencia. Después, cada una de esas fuerzas harán todo lo necesario como para que no sea nada más que un cambio gatopardista, es decir, cambiar todo para que nada cambie. Ahí ya quedará en cada una de las habilidades políticas de aquellos sectores y del poderío que tengan en tratar de conseguir los mejores cambios para cada uno de ellos.